Bueno, antes de poder realizar los cálculos deberíamos saber cuáles son los valores normales y cuáles son los valores alterados. Y si ese valor alterado, ¿qué significa? Bueno, antes de nada vamos a ver sobre los trastornos de ácido base. Listo. Ok, bueno, aquí tenemos lo que es nuestro pH. El pH normal, ¿cuál debería ser? Realmente debería ser un pH base, sería 7.4. Un pH ácido debería ser de menor a 7.36. Entre menor sea el número, más ácido va a ser. Y en alcalosis debería ser de 7.44. O sea, entre mayor sea este número, más alcalino va a ser el pH. Bueno, aquí tenemos lo que es el dióxido de carbono. O sea, un valor normal de una persona debería ser 40, más o menos. Entonces, ¿de cuánto debería ser esa diferencia más o menos? Ok, si de pronto tiene un dióxido de carbono menor de 36 o si tiene un dióxido de carbono mayor a 44 milímetros de mercurio. Bueno, ok, ahora viene lo que es el bicarbonato. El valor normal del bicarbonato es de 24. Entonces, si por casualidad encontramos a un bicarbonato menor de 22, esto significa, o sea, de 22 para abajo, esto significa que nuestro pH va a ser más alcalino que ácido. Por ende, disminuye el bicarbonato para que pueda aumentar el ácido y haber una regulación de alcalino y de la parte ácida para tener un pH regulado. Entonces aplicaría exactamente lo mismo para cuando aumente el bicarbonato. Si el bicarbonato aumenta, eso significa que está siendo más ácido y por ende lo que se necesita es que el bicarbonato aumente para que ese ácido disminuya y esté al mismo nivel del alcalino y así tener un pH regulado a 7.4. Bueno, lo que es base de exceso o BE, esto significa dependiendo de lo que es nuestro pH. Si tenemos un pH muy ácido, va a ser entre -1 a -5. Y si lo tenemos muy alcalino, va a ser de +1 a +5 o 1 normal y 5. Es dependiendo del resultado de nuestro pH, va a ser el base en exceso. En la oxigenación podemos encontrar nuestros valores de la presión atmosférica del oxígeno, que esto es dependiendo en qué altura estemos. Si la persona tiene de 90 a 92 milímetros de mercurio, pero en alturas tipo montañas, Bolivia por ejemplo, va a tener una regulación de 90 a 92 mililitros de mercurio. Pero si estamos a un nivel sobre el mar, o sea aquí en Cartagena, entonces vamos a tener un 97 a 100 milímetros de mercurio. Aquí podemos ver que la oxigenación en la parte de la presión del dióxido de carbono va a ser exactamente igual que los trastornos ácido base. Entonces, bueno, en la saturación de oxígeno también va a depender si estamos en altura o estamos en nivel del mar. Como puedes ver, exactamente lo mismo que aquí en la presión atmosférica del oxígeno, que es pues en porcentaje, lo único que cambia. O sea que en altura va a ser entre 90 a 92% y sobre el nivel del mar va a ser de 97 a 100%. Ok, lo que es aquí el índice de oxigenación simplemente se saca realizando la siguiente ecuación. No es nada complicado ni de otro mundo. Simplemente es lo que nos da de la presión atmosférica del oxígeno, que lo tenemos aquí, dependiendo de lo que tenga el paciente. Ponemos este resultado y ponemos lo que es la fracción de inspiración de oxígeno, que la fracción de respiración de oxígeno no la dan. Y si por casualidad no nos dan el valor, simplemente lo vamos a dividir por 0,21. Perdónenme aquí que sería 0,21 o 21%, pero el 21% se tiene que sacar en fracción que sería 0,21. Entonces, dependiendo de los resultados que nos esté dando acá, va a ser la composición o el compromiso de que va a tener nuestro paciente. Si por casualidad nuestro paciente tiene un valor menor a 200, va a tener un compromiso severo. Si nuestro paciente tiene un número entre 201 a 290, va a tener un compromiso moderado. Y si de pronto nuestro paciente por casualidad tiene de 300 a 38, el compromiso va a ser leve. Y si ya tiene un número mayor, significa que nuestro paciente no va a tener ningún compromiso. Bueno, en la lectura de gases arteriales, ¿cómo sabremos si nuestro problema ya es metabólico o respiratorio? Simplemente tenemos que ver las diferencias o las igualdades de lo que es nuestro pH y de lo que es la presión de dióxido de carbono. Tenemos que ver
los signos, por decirlo así. ¿Cómo casi que signos? Tenemos que ver si nuestro pH y nuestro dióxido de carbono aumentó o disminuyó. Supongamos que nuestro pH disminuyó, igual nuestra presión de dióxido de carbono. Entonces eso significa que tienen los signos iguales. Esto significa que si los dos disminuyeron o los dos aumentaron, porque como tienen los signos iguales, va a ser un problema metabólico. Pero digamos entonces que nuestro pH disminuyó y nuestra presión de dióxido de carbono aumentó, o sea, pH disminuyó y dióxido de carbono aumentó, o viceversa, ya sea el pH aumentó y el dióxido de carbono disminuyó, o sea que nuestros signos son diferentes, entonces va a ser un problema respiratorio. Ahora vamos por la parte de las fases. ¿De qué constan las fases? Es dependiendo de la regulación entre el pH y el bicarbonato. Vale, tenemos tres fases. Sería la aguda, que es cuando no hay una compensación de bicarbonato. Y en la subaguda es cuando está en proceso de compensación. Y en la fase crónica es cuando ya está la compensación y se normaliza. Bueno, aquí tenemos dos ejercicios para realizar. Por ende, vamos a utilizar los valores antes dados. Listo, aquí tenemos que el pH está a un 7.26, que es lo primero que vamos a realizar, a revisar el pH. Sabiendo que el pH está a un nivel menor a lo que debería estar, porque el normal es 7.4. Entonces significa que está en una fase, por decirlo así, acidosis. Tiene nuestro paciente, pues tiene acidosis. Ahora vamos a ver si nuestro paciente tiene un problema respiratorio o lo tiene de forma metabólica. Entonces vamos a ver cómo está nuestra presión de dióxido de carbono. Nuestra presión de dióxido de carbono, un valor normal sería 40, y como podemos ver está a un nivel mayor. Por ende tenemos que señalar aquí que está a un nivel mayor. Y con lo dicho antes, teníamos que comparar lo que es entre el CO2 y el pH. Por ende, viendo que aquí la diferencia es de las flechas. Una está hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces, estos signos, si son diferentes, por decirlo así, ¿qué podría ser? Como podemos ver, signos diferentes serían problemas respiratorios. Si son signos iguales, serían problemas metabólicos. Entonces, tenemos que poner que es un problema o un compromiso respiratorio. Ok. Ahora vamos a ver en qué fase está nuestro paciente, si es aguda, si es una fase subaguda o una fase crónica. Ok, como les dije antes, cuando es una fase aguda no hay una compensación. Cuando es subaguda es un proceso de compensación, y cuando es crónica ya se realizó la compensación y ya se normalizó. Vale, listo. Aquí viendo que nuestros niveles de bicarbonato, lo normal debería ser 24, pero como está elevado, entonces le vamos a señalar que está elevando. Por ende, está compensando. Entonces, si está compensando lo que es la acidosis, entonces eso significa que está en una fase subaguda, porque está en un proceso de compensación. Entonces está en una fase subaguda. Listo. Ahora la siguiente tenemos que ver qué tan comprometido está nuestro paciente. Si es un compromiso leve, es un compromiso severo o un compromiso moderado, o no está comprometido. Vale, para realizar esto deberíamos hacer la siguiente ecuación. Es la presión atmosférica del oxígeno, o sea, presión atmosférica, más lo que es la fracción de inspiración del oxígeno. Ok, si por casualidad no tenemos lo que es el FiO2, que es la fracción de inspiración de oxígeno, que en este caso si lo tenemos, que es 0.4, entonces si no tuviéramos ese valor, simplemente lo vamos a dividir con 0.21, que es el valor normal. Entonces aquí ponemos nuestro PA2, que es 89, entre 0.4, que es igual a 222,5. Y revolviéndonos a la tabla, aquí podemos ver que un compromiso de 222 está entre uno moderado, o sea, tiene un compromiso moderado nuestro paciente. Listo. Nuestro paciente tiene, la lectura de nuestro paciente es acidosis respiratoria subaguda con compromiso moderado. Vale, aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. Por ende, para empezar tenemos que ver cómo está el bicarbonato en nuestro paciente, perdón, el pH de nuestro paciente. Y como podemos ver, el pH de nuestro paciente está elevado. Entonces aquí vamos a marcar que nuestro paciente tiene un pH elevado. Ok, esto significa que nuestro paciente, a comparación del anterior, esta vez no tiene acidosis, sino alcalosis. Vale. Entonces, teniendo esta comparación clara, entonces vamos a ver la siguiente parte, que sería ver
qué tipo de problema es, respiratoria o metabólica. Para eso tenemos que ver cómo está nuestra presión atmosférica la presión del bicarbonato, la presión del dióxido de carbono, que esta vez está disminuido, ya que lo normal sería 40. Si está disminuido, lo señalamos y le ponemos que es disminución. Entonces, por ende, vamos a ver cómo están nuestros signos. Entonces, tenemos que ver que en este caso, nuestro pH está elevado y nuestro dióxido de carbono está disminuido, o sea que son signos totalmente diferentes. Y como mostré antes, cuando son signos diferentes, o sea, uno abajo y otro arriba, o otro arriba y el otro abajo, significa que es un problema de compromiso respiratorio. Entonces, lo siguiente tendríamos que ver en qué fase está nuestro problema, en qué fase está en este caso. Para encontrar la fase tenemos que ver cómo está nuestro bicarbonato. Entonces, este bicarbonato está en un compromiso, bueno, la verdad está normal, ya que no está ni elevado ni disminuido, ya que el normal sería 24. Entonces, en este caso no hay una compensación, ya que el bicarbonato no disminuyó para poder compensar lo que es el pH, para que se vuelva normal el pH a 7.5. Como no disminuyó, esto significa que no está compensando y por ende es una fase aguda, o sea, no hay una compensación de bicarbonato. Por ende, aquí es una fase aguda. Y lo siguiente tenemos que ver cuál es nuestro compromiso. Que el compromiso esta vez va a ser de un PaO2, una presión atmosférica de oxígeno en 90, entre la fracción de inspiración de oxígeno entre 0.5 igual a 180. Por ende, aquí viendo nuestros resultados, menor de 200 es igual a un compromiso severo. Y nuestra lectura va a quedar de la siguiente manera. Es una lectura con un paciente que tiene alcalosis, que está comprometido de forma respiratoria en una fase aguda de un compromiso severo. Y así sería el resultado de estos dos ejercicios. Gracias.